vamos a referir específicamente a un tipo de estrés, que es el más común, es el que se lleva la mayor cantidad de consultas, el estrés laboral, o conocido como el fenómeno o el síndrome del burnout, así del quemado, porque realmente eso es lo que va generando en el cuerpo. Y las novedades de la última semana fueron que la Organización Mundial de la Salud finalmente, aunque esto se viene estudiando desde los años 70, la incluyó dentro de su clasificación de enfermedades mentales. Así como escucha, lo que genera eso, los ámbitos de trabajo tóxicos, el excesivo trabajo, las presiones, mucha cantidad de horas, genera lo que es el conocido como estrés crónico. Y el estrés crónico genera obviamente una enfermedad que se empieza a notar en el cuerpo, que se empieza a notar a nivel mental, en todos los sentidos nos afecta. A nivel mundial se está hablando justamente de prevenir esto. En las empresas ya se viene trabajando para prevenir, porque esto impacta directamente en la efectividad y productividad, obviamente, de las empresas. ¿Usted está estresado? Preste atención a este informe. Consultarle sobre esto. ¿Qué es lo que cambia a raíz de esta noticia de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, lo referente al estrés laboral, el estrés laboral existe desde hace mucho tiempo. De hecho, esto que es el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado, que los españoles llaman síndrome de desgaste profesional, existe desde hace muchísimo tiempo. Es reconocido, es diagnosticado y hay tratamientos para ese tipo de síndrome, ¿no? Ya era considerada una enfermedad. Por supuesto que sí, es considerado desde los años 70 una enfermedad que se da en aquellos trabajadores que tienen estrés crónico y que son aquellos que trabajan con otras personas. O sea, una persona que carga cajas en una camioneta no puede tener un síndrome de burnout, tiene que haber una interrelación con otras personas. Por eso se da mucho en los docentes, en los que trabajan en la salud, médicos, enfermeros, odontólogos, se da este tipo de síndromes. También ustedes, los periodistas. Seguro, seguro. ¿Que la mayoría de las consultas que recibe son de este tipo de estrés? Sí, en realidad la consulta, el paciente viene y cree que el estrés es básicamente laboral. Lo que pasa es que antes de un estrés laboral, nosotros tenemos una serie de áreas que son, por ejemplo, el área intrapersonal, es la más importante de estrés, que tiene que ver con los pensamientos. Y después también nuestras relaciones interpersonales nos generan estrés. El área laboral sí es una fuente de estrés, pero suele ser la última fuente de estrés, pero ser la primera que realiza la consulta. El paciente consulta porque cree que tiene estrés laboral, pero empezamos a ver que su estrés no es solo laboral. ¿Qué opinás vos del estrés? Sí, la verdad que yo sí lo considero como una enfermedad. Es algo que uno no se da cuenta, digamos, pero en la vida diaria llega un punto que sí, llega el estrés de algún modo. ¿De qué manera se expresa no sé, en tu cuerpo? ¿Lo sentís? ¿Cuándo decís estoy estresada? Y mira, a mí puntualmente me ha pasado el tema de contractura, dolor de cabeza, que es algo constante, ponerle durante la semana 2, 3 veces al día patente el dolor de cabeza, por ahí, qué sé yo, dolor de estómago, depende, es como un cúmulo de cosas, vos viste. Nosotros enseñamos al paciente, por eso es neurociencias cognitivas aplicadas, funciones cognitivas como el aprendizaje, la memoria, se refuerzan en los pacientes para que el paciente cambie esa creencia que el estrés solamente es laboral. No es solo laboral, hay muchas causas de estrés. Pero aún así, sí hay síndromes de burnout o síndrome de estar quemado. Esto sí se da mucho. ¿Y cómo podemos identificarlo? Decías que en realidad una persona que tiene este tipo de síndrome es porque interactúa con otros, está en círculos, digamos, laborales con otras personas. Exactamente, se tiene que dar una relación con otras personas en el trabajo para que este síndrome se dé. Tiene básicamente una característica que es con la que se hace el diagnóstico. Son las 3 patas del síndrome de burnout. Una es el agotamiento emocional. El paciente o la persona se siente totalmente agotada por el trabajo que va a hacer. Y esto ya comienza a sentirse mayormente los domingos a la tarde
o domingos a la noche. Lunes a la mañana. Esa sensación de depresión que... Exactamente, y pierde los recursos emocionales, por eso se llama agotamiento emocional. Otra cosa que se da, que es la segunda pata, es lo que es la despersonalización o la deshumanización. Por ejemplo, en los médicos, ya voy tratando más de 50 colegas acá, es muy común darse cuenta que el médico se empieza a dar cuenta, no, doctor, dice, ya no me importan los pacientes, o sea, son solo un número. Definitivamente es una enfermedad. Me parece perfecto porque como cualquier enfermedad debe ser reconocida como una patología para poder ser amparada por las obras sociales. Quizás que haya tratamientos, que haya prevención, que haya ayuda, compañía psicológica también, porque muchas veces las patologías tienen mucha medicación y poca contención, digamos, desde lo psicológico también. ¿Te ha pasado de sentir que realmente no das más, que estabas estresada? Sí, me ha pasado a mi corta edad. Creo que esta generación nos está pasando muy tempranamente. Pero de cualquier manera busco inmediatamente algo que me saque un poquito de foco. Pero sí, yo creo que la generación que trabaja de parecida a 30 y pico, venimos un poquito estresados. Y te das cuenta cuando la cabeza duele más de lo normal, cuando todo genera un resultado diferente, el sueño, las ganas el hambre, el cansancio te altera, sí. Hay gente que no se da cuenta, ¿no? Hasta que realmente ya es demasiado tarde, ¿no? Es como que se vive anestesiado y quizá no duerme, ya no come bien. ¿Qué hacemos en estos casos? Yo te comento que el estrés no es un asesino silencioso que viene por detrás y te ataca por la espalda y te clava un puñal. El estrés tiene 4 eslabones. El primero, empezamos a percibir que no disfrutamos las reuniones con la familia o con los amigos como lo disfrutábamos antes. Ese es el primer eslabón del estrés. Es un auto que todavía anda bien, no falla nada. El segundo eslabón son los cambios de hábitos o cambios de costumbre. Ahí generalmente el paciente no se da cuenta que está con estrés, pero las personas que lo quieren se empiezan a dar cuenta. Empiezan a ver que hay desinterés sobre algunas cosas, o aumento en el café, o en el tabaco, o en el alcohol, aumento o pérdida de peso. Y después viene el tercer eslabón, ahí el auto, digamos, que tironea. Y después viene el tercer eslabón del estrés, donde el estrés nos da signos, nos da señales de que algo no anda bien. Y ahí es cuando empiezan los signos, no solo emocionales, donde está la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, los estados de pánico son estados de estrés, sino las contracturas de nuca, hombro, espalda. O sea, no hay órgano o sistema que no se afecta con el estrés. Y son las luces que se prenden en el auto cuando el auto ya no anda bien. Es una enfermedad de estos tiempos sobre todo, pero en el campo casi que no se conoce, excepto que seas un chacarero que tengas un crédito que pagar. Claro, o sea, hay mucho desconocimiento. Sin ninguna duda, sobre todo en el campo no se conoce. En el campo no se conoce. ¿Vos trabajás en...? No, te doy un ejemplo, estuve en Amblayo, que es un lugar hermoso. Un señor que venía con su caballo y sus burros bajando el cerro para traer quesos, me los vendió obviamente. Le pregunté, ¿tenés estrés? ¿Qué es eso? No conocen la palabra. No, es que no lo sienten, no lo viven. Y nosotros cuando éramos niños tampoco lo sabíamos. ¿Decís que es una cuestión más paranoica o no, que...? No es paranoica. Es una cuestión de la realidad que va modificando nuestras conductas. La Organización Mundial de la Salud, dentro de unos años, va a incluir al síndrome de burnout, esto dentro de las enfermedades, en lo que se llama las enfermedades de clasificación psiquiátricas, que todavía no está incluido. No quiere decir que la enfermedad o este síndrome no existan, existen, de hecho se diagnostican, y la jurisprudencia argentina ya tiene incluidas muchas de estas enfermedades, pero hoy no son reconocidas por una ART, una aseguradora de riesgo de trabajo, y es muy difícil reconocerla. Pero a partir de 2022, entonces, a partir de estos cambios, sí. Sí, se va a hacer el diagnóstico. De hecho, hoy los diagnósticos son muy sencillos, hay muchos test
de diagnóstico que nosotros en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés tenemos, los utilizamos y llegamos a un buen diagnóstico y diagnóstico de certeza de que esto existe.